Con este video vamos a hacer la continuación del análisis de las infracciones administrativas que surgen a raíz de los ilícitos tributarios. En el video anterior quedamos en el artículo número 81, donde estuvimos hablando acerca de las infracciones por dineros improcedentes, que se hayan solicitado, por ejemplo, un crédito a favor, una devolución, y son montos mayores a lo que verdaderamente es. En esos casos existe una infracción y se estipula un poquito más adelante en el artículo 82 y el 83, y dice que incluso, y se complementa con la ausencia de la presentación de una declaración informativa. ¿Cuáles son las declaraciones informativas? Son, por ejemplo, la D-151 de noviembre, donde se hace un acuse de proveedores y se habla de a qué empresas se le ha brindado el servicio o a qué empresas o personas físicas se les ha brindado un servicio. En el artículo 82 y 83 habla de un tope de 100 salarios base o el 2% de los ingresos del año pasado por la no presentación de una información, de una declaración informativa, perdón. Imagínense el 2% de los ingresos del año anterior a quien no presente una declaración informativa, ¿verdad? Por el solo hecho de la omisión o incluso por resistirse a actuaciones administrativas de Hacienda, no cumplir con deberes formales, por ejemplo. Vamos a continuar ahora con un poquito más de la declaración informativa, que es la que presenta las interacciones económicas que se han realizado a lo largo del año en un periodo fiscal, y como ejemplo está la D-151, que es el acuse de proveedores. La declaración jurada, vamos a ver cuál es la diferencia entre una declaración informativa y una declaración jurada. Una declaración informativa cumple su función única de informar, de brindar ese detalle que administración necesitaría para tomar decisiones, mientras que una declaración jurada implica el pago de un tributo. Cuando se hace una declaración jurada ya hay por ende un tributo por pagar. Por eso es tan importante la presentación de ambas. En el artículo 83 se tipifica la ausencia de la presentación de la D-151, que es la que les comenté hace un momento, y dice que va alrededor del 2% de los ingresos o de 3 a 100 salarios base. La ausencia de la presentación de la declaración informativa. En el 84 bis vamos a ver un poco acerca del incumplimiento de presentar la declaración de transparencia. El nombre correcto de esa declaración es Declaración Informativa de Transparencia y Beneficiarios de Sociedad Mercantil. Esto se hace ante el Banco Central de Costa Rica con un software muy reciente con firma digital, en la que los representantes de todas las sociedades deben inscribir, llenar todos los datos. Es una declaración informativa. En esta se brinda la información acerca de quiénes son los representantes, cuál es el poder accionario de cada uno de ellos, y esto con el fin de encontrar, hay muchísimos fines detrás de esta declaración informativa. Por ejemplo, encontrar sociedades fantasmas que están ahí solamente inactivas para resguardar bienes. También conocer quiénes son las personas que están detrás de todas las sociedades en nuestro país que están inscritas, activas o inactivas. Y es una herramienta, es un gran instrumento para poder decir, sí, Natalia Serrano efectivamente tiene una sociedad anónima, se llama así, su capital accionario es así, se compone de esta manera, pero Natalia también está en esta, pero Natalia también está detrás de esta, en esta el puesto de secretario, aquí vicepresidente. Es una herramienta increíble, muy reciente, que ha surgido para poder encontrar a las personas detrás de las sociedades. Tenemos que en caso de omisión en esta declaración, si no se hace la presentación de esta declaración, estamos hablando de 30 millones de colones de sanción por no haberla presentado, por ejemplo. Tenemos el artículo 85, recuerden que estamos trabajando sobre el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En el artículo 85, a quien no emita la factura digital. Recuerden que a partir de julio de 2019 es obligatorio emitir la factura digital en nuestro país, mediante la cual se regula, se ordena, se estructura muchas de las, digamos que, actividades comerciales que tiene nuestro país. A quien incumpla esta emisión se le van a sancionar con 2 salarios base por no haberla emitido.
o no haberla entregado al cliente, porque una cosa es haberla emitido y otra muy diferente el habérsela dado al cliente. Entonces no se vale decir, yo se la hago después, y tal vez la hice y la guardé, pero el cliente nunca la tuvo. No se la envía a su correo, no le pedí los datos, no tiene una copia y por ende el cliente no la tiene. En el 85 bis tenemos una sanción por la no aceptación de tarjetas de débito o crédito. Es muy conocido que en nuestro país habían ciertos supermercados que no recibían tarjetas de débito o crédito precisamente porque hay un porcentaje de retención sobre esas ventas que va con el fin de poder abonar al impuesto sobre las ventas, que era como se llamaba, al actual IVA. Un cachito se le rebajaba para ir abonando al impuesto que debía pagarse. Habían ciertos supermercados que no permitían que se les pagara con tarjeta y esto se eliminó al hacer un artículo, el 85 bis, en nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios, donde se le hace una infracción administrativa a quien no la reciba, ¿verdad? Lo que pasa es que antes, en el 2012, cuando esa regulación salió sin sanción. Es decir, indicaba que se debían recibir y que era una infracción, pero no decía cuál era el castigo. Y entonces, después de que las personas se dieron cuenta que debían hacerlo, pero si no lo hago no me pasa nada, debió hacerse una reforma y se agregó que la multa es de un salario base. Se hizo una modificación al documento para aclarar que sí tiene castigo y que el castigo es un salario base por no recibir tarjeta de débito o de crédito en cualquier establecimiento. Es muy interesante cómo las personas deben resguardarse. Si voy a tener actividades comerciales, entonces debo informarme en las entidades bancarias cómo tener un datáfono para poder recibir los pagos de cualquier manera que me los quieran efectuar, porque no puedo rechazarme a tener el pago mediante tarjeta. Es común que se hagan transferencias simple, que se haga un depósito, que yo te pague en este momento con el teléfono. Sin embargo, el datáfono debe estar disponible porque ya es por ley que debe recibirse la tarjeta de débito o de crédito. Vamos a hablar acerca del artículo 86. En el 86 vamos a ver la reincidencia, la repetición, de nuevo falta nuevamente, se le ha hecho la llamada de atención y aún así sigue, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de reincidencia. En el artículo 86 se habla acerca de ¿cuántos años? 4 años, a partir de que quede firme la resolución. Entonces se somete a estudios, se presentan pruebas, se dan alegatos, se hacen correcciones y ya, queda en firme la resolución. 4 años a partir de ese momento. Si dentro de los próximos 4 años no puede presentar de nuevo reincide, en la culpa, lamentablemente entonces debe procederse con la pena mayor, porque entonces no está entendiendo lo que debe o no debe hacer y sigue incumpliendo. Vamos a hablar acerca de cuáles serían esas sanciones. Estamos hablando del cierre del negocio por 5 días naturales. Recordemos la diferencia entre días naturales y días hábiles. Días hábiles es de lunes a viernes, días naturales, sábados, domingos, feriados, es toda la información corrida. 5 días naturales cerrado el negocio si hay una reincidencia en la falta que se ha observado. Si aún así sigue, si aún así continúa con su falta, entonces se va a cerrar toda la cadena. Si tiene sucursales, Guanacaste, Cartago, San José, se le cierra toda la cadena por el incumplimiento reiterado nuevamente de la falta que se había observado. La declaración del IVA, por ejemplo, es un ejemplo que tiene un plazo para pagarse y la declaración no se presenta o se paga en el periodo correcto. Y resulta que se le hace la sanción, tiene que hacer el pago, pero aún así continúa reincidiendo, continúa sin ordenarse. Entonces, en esos casos ya tendría que ejecutarse una sanción mayor, ¿verdad? Puede ser el cierre por los 5 días o el cierre de toda la cadena en caso de que haya continuado. Las razones por las cuales se cierra un negocio: si no hay reincidencia en la falta,
no hay cierre de negocio. Eso es muy importante. Se le ponen los sellos de cierre de negocio solo si hubo reincidencia. ¿De acuerdo? Es muy importante que sepan eso. Y los sellos se ponen y no se quitan. No es que, ay, no, es que a los 3 días, mira, es que ahí adentro tengo un dinero, voy a ir a aprovechar, lo saco y lo deposito en el... No, los sellos se ponen y no se abren. ¿De acuerdo? Continuamos con el artículo 88, donde vamos a hablar de la reducción de sanciones. La reducción de sanciones es aplicable solamente a los artículos 7.8, 7.9, 8.1 y 8.3. Y la reducción, la del 7.8 era la declaración del deber formal, la 7.9 una declaración jurada, el 8.1 un deber material y el 8.3 la no presentación de una declaración informativa como la de 151. Podrían aplicar reducción de sanciones, que fue como les dije al principio del otro video, donde les dije más adelante ahondo más en detalles. Bueno, justamente es esto. Si la persona espontáneamente se presenta, admite su falta, quiere enmendarlo, corrige, presenta las declaraciones, entonces, como fue espontáneo, tiene la deducción del 75% del monto a pagar. Se le hace un descuento, por así decirlo, del 75%. Solo estaría pagando el 25%. ¿Qué pasa si de una vez lo pago? Enmiendo mi error, hago la declaración y voy a pagarlo. Ya, lo pago. Entonces se le hace un 5% adicional, o sea, un máximo del 80%. Si no es el contribuyente quien se presenta, sino la administración tributaria quien lo agarra, entonces estamos hablando de un 50% de reducción y el 5% si paga de una vez, o sea, 55% máximo. Y si es un proceso determinativo en el que ya se viene haciendo toda la investigación, el descuento es solamente de un 25% de la sanción más el 5% si lo paga. ¿De acuerdo? Si lo paga de una vez. El 5% aplica en los 3 casos, ya sea espontáneo al 75%, Hacienda al 50% o Hacienda al 25%. A los 3 casos se le agrega el 5% en caso de que vaya a hacer la cancelación de una vez. Muy bien. Y cerramos con la importancia que tiene nuestro sistema tributario para sostener nuestro país, ¿verdad? Debemos recordar cuál es el trabajo del Ministerio de Hacienda. El trabajo del Ministerio de Hacienda es ser el recolector, el recaudador de los impuestos, de los ingresos del gobierno. Con base en estas solicitudes de dinero es que se distribuyen a los presupuestos de todas las entidades gubernamentales y a su vez con la que se emprenden programas de gasto público y con la que se pueden emprender inversiones en nuestro país. A medida que el Ministerio, en la medida en la que el Ministerio de Hacienda mejore los métodos de recaudación, estamos hablando de un mayor ingreso para nuestro gobierno y por ende un mayor bienestar para todos. Debe hacerse por ambos lados, no solo mejorar la recaudación, sino también frenar el gasto, ¿verdad? Frenar el gasto público de la manera que se pueda ampliar la entrada de efectivo y cerrar el tubo por el cual se está yendo el dinero. Es tratar de aumentar las arcas de la empresa. Y para cerrar este video, es importante que conozcamos cómo funciona nuestro sistema político, nuestro sistema monetario, nuestro sistema público, para poder entre todos ayudar a recuperar las finanzas de nuestro país. Muchas gracias.